Bueno, ok, pues vamos a comenzar. Con una oración, como todos los martes, comenzar esto sin Él es imposible sin ponerlo. Y bueno, Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu, porque tú eres nuestro Maestro. Tú eres, precioso Espíritu de Dios, el que siempre nos levanta, el que siempre nos ayuda. Tú eres nuestro Maestro, tú eres el que hace que las cosas sean posibles. Ayúdame, precioso Espíritu de Dios, a que todo lo que hay en mi corazón, Señor, que me has hablado en este tiempo, pueda bajar con claridad, Señor. Yo quiero ser un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, estoy disponible para ti, para tu uso, Señor. Quiero que tú seas, Señor, utilizando mi boca. Quiero que tú seas utilizando, Señor, todo mi ser, Padre, para que este mensaje llegue con claridad, llegue con denuedo, llegue con autoridad, Señor, a cada uno de los corazones que escuchan esto. Yo te doy las gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Semilla de Vida, Padre, porque yo sé que tú estás haciendo una obra muy grande en cada una de las personas. Yo sé, precioso Espíritu de Dios, que eres tú, Señor, que eres tú, Señor, el que haces una obra majestuosa en cada uno de nosotros. Hoy te pido por cada persona, Señor, que escucha esto. Hoy yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que ve esto, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que sea, Señor, su corazón, Señor, lleno de tu palabra, que esa palabra caiga en una tierra fértil, que tú nos des la claridad, Señor, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, Señor, el entendimiento, para poder llevar a cabo esto, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser hacedores de tu palabra, a ser, Señor, eso que tú dices que nosotros somos. Yo te doy las gracias, Señor, por esta clase, porque yo sé, precioso Espíritu de Dios, que tú vas a hacer una obra impresionante, Señor, impresionante en todo esto. Has estado hablando en mi vida, Padre, y yo te lo agradezco, Señor. Ayúdame a bajar todo esto a, a todos los que me escuchan, Padre, pero sobre todo que sea una palabra viva, Señor, que sea una palabra eficaz, que sea una palabra, Señor, que mueva nuestros corazones, que mueva nuestra actitud, Señor, que sea una palabra, Señor, que nos despierte, que sea una palabra, Señor, que traiga convicción a nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú eres, Señor, el que estás enfrente de todo esto, como un enorme gigante, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a seguir con este tema de la redención. Este tema, híjole, es una cosa tremenda. Déjenme contarles que este tema de verdad que me ha puesto, híjole, me ha despertado muchísimo, me ha despertado muchísimo y eh, le he pedido al Espíritu de Dios que sea Él, explicando, desmenuzando todo esto para que podamos entender exactamente a todo lo que Él nos ha llamado, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Hoy mi esposo no está, pero bueno, él es el que me ayuda en todo lo técnico, pero bueno, aquí estamos y eso es lo más importante de todo, ¿sí o no? ¿Ok? Pues bueno, em, seguimos con la redención. Este es el módulo 2 y nuestro capítulo clave sigue estando en Primera de Pedro 1, 19 y 20 y dice esto: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate para ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Y aquí vemos en este versículo cómo Él es claro y dice, Él lo eligió, Él lo mandó, ¿para qué? Para rescate de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la lección es aprender cómo vivir en la redención de Jesucristo, esa redención que Él pagó por nosotros.
Hemos visto en la clase anterior que la redención es el pago de nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, no solamente los presentes, no solo los futuros ni los pasados, sino los pecados de toda la humanidad. Voy a regresarme un poquito a la clase anterior para reafirmar estos puntos, porque es importante que esto lo tengamos muy claro, ¿no? En Isaías 53, versículo 11, cuando vea todo lo que se ha logrado mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Ok? En este versículo aprendimos la semana pasada que, y esto es lo que él me hablaba esta semana. ¿Sabes? El sacrificio de Jesús fue más que suficiente. O sea, el sacrificio de él, el haber dado, el haberse dado, pagó con todas las especificaciones de la ley, pero aparte fue un sacrificio que sobrepasó, ajá, lo que realmente Dios había planeado, lo que Dios había visualizado. Ujú. Y vamos a aprender por qué. Ujú. Dios envió a su Hijo para perdón de todos los pecados. Él lo escogió. Dios sumergió a Jesús en todo el pecado y él siendo santo cargó con esto, con la enfermedad, soportó el dolor. Su Hijo fue rechazado, fue humillado, fue perseguido, insultado, crucificado, muerto. Y piensa un poco en esto. Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a pensar no solamente en el dolor tan grande que Jesús sufrió cuando Él estaba ahí crucificado, sino que sabes que también el dolor del Padre. Hay un versículo que dice que el que me ve a mí, me ve al Padre. ¿Sabes? Yo creo que a Dios le dolió esto. A Dios le dolió haber enviado a su Hijo a que su Hijo fuera humillado, a que su Hijo fuera prácticamente molido, y esto le dolió al Padre. Hoy vamos a aprender por qué se tuvo que sacrificar Jesús. ¿Cuál fue el por qué? Ujú. Entonces, Él puso a su Hijo en aflicción. Su sacrificio fue perfecto, cumpliendo con todas las exigencias de la ley, sabiendo que unos lo aceptaron y otros más lo rechazaron. Y sabes, esto es hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue rechazando a Jesús. Hasta el día de hoy hay muchos, que le atribuyen a él todo lo malo que les pasa, lo atribuyen a Dios. ¿Y sabes por qué le atribuyen a Dios? Porque hay un corazón enfermo, hay un corazón herido, hay un corazón con una herida que sanar. Y sabes, muchas veces es más fácil culpar a Dios, que conocer la verdad. Y aquí hoy vamos a entender muchísimas cosas de cuando nosotros nos estamos moviendo en la ley, cuando nos estamos moviendo en la gracia, cuando nosotros estamos operando bajo el sistema del mundo, pero también cuando nosotros nos decidimos, porque es una decisión, meternos en la gracia, ¿ok? Entonces, el pecado causó que la creación, fíjate, esto es tremendo. Ujú. El pecado, el pecado causó que la creación cayera del estado perfecto que Dios la creó. El mundo es esclavo de la muerte y la descomposición. Hoy vemos cuántas cosas se han echado a perder, cuántas cosas rápido nos sirven, cuántas cosas de verdad se van degradando, se van haciendo viejas. Pero fíjate, el pecado fue lo que causó. Voy a leerlo desde el principio. El pecado causó que la creación cayera en el estado perfecto que Dios la creó. El mundo es esclavo de la muerte y la descomposición, de modo que no puede cumplir con el propósito por el cual fue creada. Un día la creación será transformada y liberada. Yo te pido que guardes esto en tu mente, porque más al rato, un poquito más abajo, vamos a ver por qué es esto. Ujú. Un día, un día, todo va a ser liberado, todo va a ser transformado. En Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. O sea, todo lo que hoy nos puede pasar, todo lo que hoy podemos sufrir, todo lo que hoy podemos padecer,
¿sabes una cosa? No será suficiente, no va a ser comparable con la gloria venidera que se va a manifestar. Y quiero hacer una aclaración aquí. Esa gloria venidera no es para el tiempo que estemos en, en casa con papá. En casa con papá. ¿A qué me refiero en casa con papá? Cuando estemos en la eternidad. No. ¿Sabes una cosa? Si nosotros aprendemos a vivir en la redención, vamos a aprender a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, porque Jesucristo dijo, yo vine, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ya está aquí. Nada más que sabes una cosa, no hemos sabido bajar el reino de los cielos aquí. Y necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos aprender a vivir el cielo aquí en la tierra. Y estos talleres de redención, de redimidos, vas a ver cómo nos van a ayudar a ir conociendo por qué están sucediendo algunas cosas en nuestra vida que realmente no son de Dios. ¿Ok? Todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la impiedad, la maldad será pulida y no tendrá comparación de la gloria que vendrá. ¿Ok? Esto va a ser, si nosotros seguimos el camino de Dios, si nosotros nos metemos bajo la gracia. Ajá, bajo la gracia. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a empezar a deshebrar todo lo que les he dicho. El pecado del mundo ya fue tratado. Esto es súper importante que podamos entender. El pecado del mundo ya fue tratado y el pecado no es el problema. En Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53 en los cristianos es un versículo, es un pasaje donde prácticamente se refiere, donde Dios está hablando de lo que va a hacer con el Mesías. Quiero contarte que en el judaísmo este capítulo, Isaías 53, es uno de los capítulos prohibidos. Ujú. ¿Por qué razón? No lo sé, pero lo voy a investigar, ¿ok? Pero fíjate, Jesús sintió y cargó con todo esto. No solo sufrió como Mesías, sino que también como su sumo sacerdote, sino que Él se identificó y sabe lo que cada uno de nosotros sentimos y vivimos. Así que Él no es indiferente ni al dolor, ni a la angustia, ni a lo que hoy vivimos tú y yo. Él no es indiferente a nada de eso. O sea, Él conoce. Recuerda una cosa importante. Él fue Dios en un hombre, o Él es Dios. Ajá. Este capítulo es una profecía sobre el Mesías, que sufría por el pecado de todos. Quien hubiera pensado, fíjate nada más, esto nosotros muchas veces lo pensamos. ¿Quién hubiera pensado que Dios decidió salvar al mundo mediante un siervo humilde y suficiente, en vez de un glorioso rey? Esto es lo contrario al orgullo humano y a la manera de pensar del ser humano. El mundo, a menudo, Dios obra en formas diferentes que no esperamos. Fíjate bien en esto. Hasta el día de hoy los judíos creen que Jesús, bueno, aquí no es Jesús, se los llaman el Mesías, los judíos lo llaman el Mesías. Ellos creen que Él va a venir con poder, que Él va a venir y como un rey poderoso. Pero, ¿sabes? Esto va a ser para nosotros en la segunda venida. Así como los judíos lo esperan, así que llegue poderoso y llegue en su caballo y que descienda del cielo y que se escuchen las trompetas, así como lo habla en la segunda venida, ellos así esperan al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús bajó como un siervo humilde, pero Jesús era suficiente. Y hoy vamos a aprender por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre. Ujú. Fíjate, Jesús como nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14, 16, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios,
Aferrémonos. Escucha esto porque esto es una indicación de vida. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó, perdón, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza en el trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos la misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús es nuestro mediador, ¿ok? En el Antiguo Testamento, para que un sacerdote, un profeta, que eran los que tenían el Espíritu de Dios, aquí hay un punto importante. En el Antiguo Testamento solamente los elegidos tenían el Espíritu de Dios. Nuevo Testamento, los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos al Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas, no tenían, bueno, más bien, ellos tenían el Espíritu de Dios, pero ellos eran prácticamente los mediadores. Si el pueblo necesitaba algo, iban con el sacerdote, iban con el profeta, iban con el ungido de Dios y ese ungido hablaba con Dios. Él dice, Él es el mediador. ¿Por qué Él es el mediador? Porque hoy es suficiente que tú vayas y dobles tus rodillas o estés en el coche, estés haciendo tus cosas, en cualquier momento. Tú puedes levantar una oración. Y eso es un privilegio. Eso es un honor que los hijos de Dios tenemos. No necesitas un mediador para que vaya y platique con Dios de tus cosas. No. ¿Por qué somos sacerdote? ¿Por qué Jesús es como somos sacerdote? Em, En el Antiguo Testamento, el pecado, esto es importante, el pecado, el sumo sacerdote tenía el deber de ofrecer un sacrificio por medio de un cordero a Dios. ¿Y ellos qué es lo que hacían? Ellos ponían sus manos sobre su cabeza y se inclinaban. Esa inclinación significaba que él depositaba los pecados de la gente o los suyos en la cabeza de la oveja. Y esta oveja iba a ser sacrificada. Ujú. Aquí, que esto me encanta, Jesús toma el lugar como sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la máxima autoridad del Senadril, o sea, era del consejo, llamémosle, del consejo judío, de la iglesia judía, era la máxima autoridad. Entonces, aquí él toma el papel de sumo sacerdote como máxima autoridad de la iglesia. Y esto es poderoso. Si nosotros podemos entender por qué Jesús como sumo sacerdote, es cuando ahí está todo el poder, toda la autoridad sobre Jesús. Y sabes una cosa, tú te diriges al que tiene toda la autoridad, todo el reconocimiento, todo el honor, cuando haces una oración y levantas tu oración y tu súplica ante Jesús y no ante un mediador. Y esto es poderoso si nosotros podemos entender esto, porque estás directamente hablando con Él, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos que, es directamente con él como sumo sacerdote, como autoridad máxima de la iglesia. Y aquí lo dice en el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Sabes? Cuando nosotros nos acercamos a Él en una oración, es porque nosotros estamos limpios. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Cuando tú te acercas a Dios, Él no ve tus defectos, ni tus debilidades, ni nuestros errores, ni mis locuras. No, Él no ve eso. ¿Sabes qué Él ve? Él ve a tu espíritu y ve ese espíritu recreado, ese espíritu de Él transformado. Es cuando Él ve cuando tú te acercas a Jesucristo a orar, a Dios, el perdón completo. Isaías 53, versículo 2. Mi siervo creció en presencia del Señor, como un brote verde, como raíz en tierra seca. Nada había hermoso en él, ni majestuoso en su aspecto.
Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor, escucha esto, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Híjole, esto es una cosa tremenda, 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 tremenda. ¿Cómo dice aquí? Conocedor del dolor más profundo, más profundo. No, no había en él nada hermoso, no había en él nada majestuoso, no había una apariencia de Jesús. Israel malentendió todo esto, la importancia que él tenía, y lo hacían ver como un hombre común. Y ellos decían, ¿cómo ese es el Hijo de Dios? ¿Cómo no creyeron que él era el Hijo de Dios? Porque Dios lo creó. Aquí dice claramente que no era hermoso, su aspecto no era tal vez muy guapo, en otras palabras. Entonces, ellos decían, ¿cómo? Si el Mesías tiene que bajar poderoso, tiene que bajar con poder, como, no sé cómo ellos se lo imaginan. Pero aquí hay algo muy importante, y es este punto, el cuerpo humano. Hay muchos que no entendieron la obra de Jesús y necesitan estudiar la naturaleza de Cristo y su obra de restauración. ¿Y esto que viene? Era necesario que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo humano, un cuerpo así como el tuyo y el mío, un cuerpo donde fluye sangre, un cuerpo de carne. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo humano iba a poder quitar al diablo todo. Y esto está padrísimo, 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 padrísimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano prácticamente, Dios es espíritu y es vida. Satanás es solamente espíritu. Y Jesús vino, vino a que todas las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Las exigencias, esa es la palabra. Jesús cumplió todas las exigencias de la ley. Por eso era importante que Jesús se hiciera hombre, porque él cumplió todas las exigencias de la ley. Él vino en un cuerpo humano a cumplir con todo lo que Dios había escrito, porque había una cosa. En el Antiguo Testamento mataron a todos los profetas, mataron a los sacerdotes, mataron a los siervos de Dios, incluso a Jesús lo mataron. Entonces era necesario que Jesús naciera en un cuerpo humano sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu Santo. Entonces, él haber nacido sin mancha y el nunca haber pecado durante todo la, su existencia aquí en la tierra, ¿qué fue lo que pasó con esto? Eso le dio la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y esto es importante que lo sepas, porque aquí vamos a entender, y esta clase yo creo que es importantísima, porque aquí vamos a entender hasta qué punto Satanás tiene el derecho legal, aclarando, para operar en nuestra vida. Por eso era importante que Dios bajara como hombre, como ser humano, porque a través del cuerpo, a través de la sangre, a través de él cumplir con todas las especificaciones de la ley, él pudo generar un nuevo pacto donde tú y yo estamos incluidos, ese pacto de sangre al que tú y yo pertenecemos. Ujú. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? En el Antiguo Testamento, ¿cómo podría alguien entender que Cristo murió por nuestros pecados? Que que de hecho, ¿cómo entendemos que cargaría con todo el pecado que nosotros merecíamos? Lo que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, los que merecían ser castigados, pues era el Barrabás, que muchas veces los que merecían ese castigo, pues seríamos tú y yo, ¿no? Una cosa era matar a un cordero y otra cosa muy diferente, escucha esto nada más, es pensar que el siervo escogido de Dios, o sea, Jesús, desempeñara el papel de cordero.
Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan, perdón, Juan 1:29. Jesús se hizo ese cordero donde ellos ponían sus manos, ajá, y descargaban todo el pecado tuyo y mío y del mundo entero fue descargado sobre Jesús. Y ese pecado, ¿por qué la sangre? Aquí lo puse como un tema importante. ¿Qué significa la sangre? La sangre en la Biblia significa vida. Cuando nosotros vamos y donamos y nos hacen unos análisis de sangre, ellos pueden, la ciencia puede ver perfectamente cómo está nuestro cuerpo. En la palabra de Dios, la sangre simboliza la vida. Entonces, prácticamente, imagínate esa sangre pura, esa sangre sin defecto, esa sangre que nunca pecó, esa sangre, ¿sabes? No sé si tú has pensado eso, pero esa sangre era la sangre de Dios, porque Jesús es Dios. Y esa sangre de Jesús fue la que fue derramada en ese altar para perdón de tus pecados y para perdón de mis pecados. Ujú. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ujú. Aquí nosotros podemos comprender cómo dices, ¿por qué? ¿Por qué haces esa comparación con ovejas? ¿Por qué él nos dice, se descarriaron como ovejas? ¿Y sabes lo que dice su palabra? Que si uno se descarrea, él va. Y él va a ir por ti y él va a ir por mí. Porque Él nos ama. Y sabes una cosa, no había otra opción de, de que a raíz del pecado, de toda esta maldad, de todo lo que se había levantado, no había otro plan, otra redención que no fuera que Jesús muriera, ¿no? Por todos nosotros. Isaías en estos versículos habla acerca de cómo Israel se apartó de Dios y lo compara como ovejas errantes. El Mesías nos llevará de regreso al real. Es necesario que tengamos la ventaja de mirar en la retrospectiva, o sea, en todo lo que Jesús ha hecho y conocer la identidad de Cristo, de Jesús, del Mesías, quien murió para perdón de todos los pecados. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando crees que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ajá, que esa sangre que Jesús derramó es suficiente, es, ¿cómo te podría decir? Suficiente para que ante los ojos de Dios tú y yo no seamos culpables. Tú y yo seamos limpios y el que cree, claro, sea limpio delante de Dios. Nos declara justos ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Sin pecados, sin manchas. Acuérdate, Él nos ve en nuestro espíritu. Ahí viene lo bueno. ¿Cómo lo bajamos esto en nuestra vida? Jesús sufrió por el pecado, por nuestro castigo, ese castigo tuyo y mío, ajá, que tendríamos que haber sufrido debido a la desobediencia, a la rebelión y a cuántas cosas más. Él fue herido y molido y castigado. Tú y yo ya no podemos, ni deberíamos sufrir por esto. O hay quien piensa que se merece la pobreza, el dolor, la enfermedad, la ruina, la escasez y todas estas cosas. Y esto es cuando vivimos en la culpa y en la condena, ¿ok? Si supuestamente, ajá, la religión nos ha hecho pensar en muchos casos de que, te portas mal, pides perdón y vuelves a pedir perdón y vuelves a pedir perdón y puedes pedir perdón 1 millón de veces. Ajá. Y la realidad es que ella perdonó todos la verdad, más bien, ella perdonó todos nuestros pecados.
pero hay mucha gente que goza, hay mucha gente que disfruta. Y sabes, él me ha sacado de muchas cosas de estas, porque llegó una época en mi vida en que a mí me encantaba ser la víctima del cuento, a mí me encantaba llamar la atención con el dolor, a mí me encantaba, porque sabes, así yo crecí y así me enseñaron. Y era lo que yo veía. Ajá. Pero fíjate lo que dice aquí. Esto son altimañas. Voy a empezar otra vez. Todo lo que es, la gente muchas veces piensa y cree que se merece vivir en pobreza, en dolor, en enfermedad, en ruina, escasez y en todo este tipo de cosas. Todo esto proviene de Satanás. Esto proviene de él. Y viven, ¿por qué viven en esa condición? Por la culpa y la condena, por la falta de conocimiento. Y estos son altimañas. Esto viene clavado en lo que nosotros estamos pensando. En Primera de Corintios 15:9, ¿qué es lo que nos dice? Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como se dice. Ujú. Sí, sí. Perdón, alguien tiene... Ok, bien, ya lo tengo que decir. Fíjense bien, perdón, tenía un sonido. Voy a repetirlo otra vez. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Este es un ejemplo claro. Pablo, como Saulo de Tarso, sabemos que él persiguió a la iglesia, que él mató a los cristianos y que él, ajá, incluso fue el que propició cuando apedrearon a Esteban. Ujú, a Esteban. Y él como dice claramente, yo no soy más insignificante de todos los apóstoles. Y estás hablando de Pablo. O sea, estoy hablando de Pablo, del apóstol que hizo no sé cuántos, casi todo el Nuevo Testamento. Y ve cómo él dice ahí, no soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido. Aquí podemos entender cómo Pablo tenía algo que perseguía, algo que le estaba diciendo, ¿sabes qué? No hiciste lo correcto, te portaste mal. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Escucha lo que Pablo está diciendo. Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados y no sin resultados, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Si nosotros podemos hacer nuestro este versículo, nuestra vida va a cambiar porque tiene palabras claves. Dios derramó un favor especial sobre mí. ¿Sabes cuál es muchas veces el problema? Lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros estamos pensando. Dios dijo que Pablo, perdón, dijo, es la gracia de Dios en su vida lo que está haciendo que Pablo haga grandes cosas. ¿Y sabes algo? Pablo creía en esa gracia. Pablo creía que el favor de Dios estaba en él. Pablo creía que Dios estaba con él. ¿Y sabes una cosa? Dios está contigo, Jesucristo está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Y aquí la pregunta del millón es, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué? Porque si hemos aprendido que el pecado no tiene parte ni suerte en nuestra vida, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Por qué vivimos pobres? ¿Por qué vivimos, no sé, ¿sabes por qué? Porque estamos en nuestra mente, estamos mal enfocados. Fíjate qué hermoso dice Pablo. Él dice, su favor especial estaba sobre de mí. ¿Tú has declarado eso en tu vida? O sea, el favor especial de Dios está sobre de mí. ¿Sabes cuándo va a empezar a cambiar nuestra vida? Cuando nosotros cambiemos nuestro modo de pensar, cuando nosotros cambiemos nuestro modo de creer. El problema que nosotros tenemos por no vivir en la redención es por lo que estamos creyendo, por lo que nosotros, estamos pensando. ¿Y cómo lo dice Pablo aquí? No fui yo, fui Dios. ¿Sabes cómo se da esto? Por creer. Se da por creer que Dios lo hizo, se da por creer que Dios te utiliza, pero a veces nuestros rudimientos, nuestro modo
antiguo de pensar es lo que nos tiene en el dolor, en la escasez, en la ruina. ¿Y sabes una cosa? Si el pecado no tiene parte, porque el pecado ya fue solucionado por Dios, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que estamos pensando. El problema es lo que estamos creyendo. Y aquí te digo cómo fue esto. Fíjate, no cargues con el castigo. Tengo que ser molido, tengo que ser herido por lo que he hecho, castigado por X, por Z o por Y. Entra y toma la paz y la gracia que está a tu disposición. ¿Y esta? ¿Dónde está? En nuestra relación con Dios. En esa relación con Dios es donde nosotros vamos a poder, ¿no? Ser más de Él y menos de nosotros. Pablo lo dijo claramente, hay una lucha. Nosotros tenemos una lucha interna, una lucha entre lo que nosotros estamos viendo. Si recordamos este taller de espíritu y alma y cuerpo, vemos cómo el cuerpo, cómo el alma opera cuando nosotros nos estamos moviendo en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos suficiente palabra, que no tenemos suficiente comunión, que no tenemos suficiente, este, ¿qué podría ser? Ese espíritu avivado, ese fuego del espíritu avivado en nosotros, para poder vivir realmente esa vida que Dios que ha ganado para nosotros. ¿Y cuál es una de las causas? Una de las causas es que a veces, muchas veces nos estamos autosaboteando, nos estamos autoazotando, nos estamos autocastigando. El problema está en que nosotros no nos estamos viendo como Dios nos ve. Nosotros no nos estamos viendo como lo que dice el Salmo 139, 137, perdón. Léelo, apréndetelo y vas a ver cómo él dice, yo te formé en el vientre de tu mamá. Yo te creé con mis manos y tantas cosas que él dice acerca de nosotros. Pero, ¿sabes? Llega la suegra o llega el amigo o llega no sé quién y te dice algo y nos ofendemos. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque creemos más en lo que la gente dice que lo que Dios está hablando de ti y de mí. Y nosotros nos autocastigamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ajá, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, pero cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que más nos autodañamos, nos autodestruimos, más nos castigamos, más nos vemos como culpables y nosotros somos los que nos estamos dando esos latigazos que le dieron a Jesucristo. Pero, o sea, sí podemos entender esto. No podemos, o sea, no podemos estar culpando a Dios de lo que nos está pasando cuando nosotros seguimos en la misma condición. El problema está en que no podemos creer en esto y seguimos cargando la culpa, seguimos destapando el pecado. ¿Y cómo viene esto? Pues con lo que estamos pensando, que ni siquiera somos importantes. Hay gente que, ¿sabes qué me ha dicho? Ora tú por mí, porque Dios no me oye. Es que Dios está muy ocupado para atender mis asuntos. Imagínate. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nosotros necesitamos platicar con Él. Dios nos anhela, ¿sabes? Dios anhela tu presencia, Dios anhela que lo busques en las mañanas, Dios anhela, eso es lo que dice su palabra, que Él anhela estar con nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Si se trata de sufrimiento, si se trata de dolor, yo creo que no existe un dolor más grande que el dolor que Jesús vivió en esa cruz. Y a veces parece que es una competencia. No, yo estoy más enferma de esto, pero mira yo con esto, no, mira yo con el otro, no, mira, pues yo sufro más. Y esto sí, es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes por qué no salimos de la paz del Señor? Por nuestros pensamientos desordenados, porque estamos metidos en el mundo, en la preocupación, en el afán. Y nosotros nos estamos autocastigando, nos estamos auto haciendo, bueno, estamos haciendo mal. Y aquí dice algo bien claro, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él vino a reconciliar el mundo con Dios.
Si nos sentimos separados de Dios, ¿sabes por qué es? Porque no lo estamos buscando, porque no lo estamos, eh, no estamos haciendo nuestra parte. Yo busqué y hay 23 versículos que dicen que nosotros tenemos que buscarlos. Dios ya hizo todo, Él ya dejó puesto todo. Él dice claramente, Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, busca a Dios. Y sabes una cosa, todo te va a ser añadido. ¿Y sabes cuántos versículos como ese hay de que es nuestra responsabilidad ir a buscarlo? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que nosotros lo culpamos. Lo culpamos de nuestras decisiones, lo culpamos de lo que estamos viviendo, lo culpamos de lo que nos pasa. Y sabes una cosa, Él nos dio libre albedrío para eso. Él nos da el libre albedrío para nosotros poder decidir qué camino tomar. Y es nuestra decisión ir a buscarlo o ir a buscar cómo nosotros resolver el problema en nuestras fuerzas. Y después es que no me ayuda, Señor. El problema es ese, el problema es lo que nosotros estamos teniendo. Si nos sentimos separados de Él, es porque estamos negando la expiación que Jesús hizo. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación. Escucha, cuando se elimina la culpa, el pecado a través de un tercero. ¿Quién fue el tercero? Jesús. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o una paga. ¿Cuál fue la paga? Su sangre. O sea, tú vales el precio de sangre de Jesucristo. Tú vales cada gota derramada, cada sufrimiento, todo lo que Él pagó. Imagínate cómo Él se ha de sentir si Él ya sufrió por nosotros. Y nosotros aquí, ay, pobre de mí, mira cómo sufro, mira, es que esta enfermedad no la aguanto, es que mira cómo me tiene. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si la enfermedad no tiene parte, no tiene suerte, la pobreza no tiene suerte, no tiene parte en nuestra vida, ¿por qué seguimos cargando? Ah, es que no me alcanza el dinero, es que no es suficiente. Estos son ejemplos, estos son ejemplos. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás atrayendo a tu vida? Recuerda, somos una tierra fértil. Lo que tú siembras en esa tierra es lo que estás recibiendo. Si el dinero no alcanza, es porque lo estás hablando. ¿Cómo te explico? Que dentro de nosotros hay un espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo. Si el dinero no alcanza, si no es suficiente, si llegas apenas a los gastos del mes, ¿sabes por qué es? Porque lo estás hablando. ¿Sabes que hay ángeles que están a nuestra disposición? Y esos ángeles están designados a ayudarte. Y yo creo que hay unos hasta están dormidos, de que oye, no nos ayudan. Esos ángeles están a nuestra disposición. Y nosotros estamos hablando cosas que hoy estamos viviendo, todo lo que tú hablas, acuérdate, todo lo que nosotros hablamos, tenemos un espíritu de profecía dentro de nosotros, que es ese Espíritu Santo. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos pensando? Porque eso que hablas, eso que crees y eso que piensas es lo que hoy estás viviendo. Cuando Él dijo, yo di a mi hijo, Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Ujú. De las abundantes, ¿sabes? Él dice de las abundantes riquezas, de su gracia, no de mi necesidad, sino de su gracia, Él nos va a dar. El problema es lo que nosotros estamos creyendo. Eso es el problema. Y el problema es que a través de nuestras palabras, nosotros le damos chance y es una puerta abierta para que Satanás haga su obra. ¿Y cómo es esto? Pues esto es por reconocer, esto es por saber, esto es por creer. Y para recibir nosotros el beneficio es necesario creer, es necesario que nosotros estemos creyendo. Recibe el beneficio. Si no lo crees, estás negando, minimizando, estás degradando la expiación que Cristo hizo, caminando como indigno, como pobrecito, como sufrido, como inválido, como inmerecido. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no me merezco eso.
lamentando el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, culpando esto y el otro, excusándose, autojustificándose, siendo autocastigándose. Esto, muchas cosas de esto están en la mente y todo esto es ajeno, todo esto es contrario a lo que Dios hizo y hace. No podemos culpar a Dios de nuestras decisiones. Ujú. Él ya dejó todo hecho, Él ya dejó un plan perfecto de redención. Pero tú y yo somos los que nos estamos metiendo. ¿Cómo? A través de los pensamientos, muchas veces a través de las ideas, otras veces a través de lo que estamos hablando. No, es que el dinero no me alcanza, ¿sabes? No te va a alcanzar. Es que el dinero no es suficiente, pues no es suficiente. Ajá. Entonces, todo lo que nosotros estemos hablando es lo que nosotros estamos recibiendo. Ujú. Entonces, aquí dice, esto es nuestra condición debido a las ideas, creencias que no provienen de Él. Y no puedes darle la gloria a Dios por esto. O sea, no podemos sentirnos orgullosos y decir, es que estoy bendecido. ¿Por qué? Porque no tienes para la renta, porque estás enfermo, porque estás deprimido, porque estás en desgracia, porque no, esto no es de Dios. Ujú. Dios vino, Jesús vino. Y esto es lo que dice su palabra en Hechos. Él vino a hacer bien. Él vino a destruir todas las obras del enemigo. Y nosotros por ignorancia, ¿sabes? Yo aquí estoy aprendiendo y he aprendido muchísimas cosas. Y cuando yo estoy estudiando, wow, me sorprendo y digo, Dios mío, perdona mis palabras. No, yo tengo un testimonio de un pastor tremendo, 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 que escuché en México, en mi iglesia donde iba, y su mamá decía, no, es que su hijo de esta mujer era drogadicto. Y ella iba y le hablaban. Dice, sí, ahorita voy por mi pastor, ¿no? Y él lo sacaba de los puentes, abajo de los puentes, todo borracho, todo lleno de marihuana y todo ese tipo de cosas, no sé cómo se dice, mocho, no sé, todo drogado. Y él agarraba, iba por él, siempre iba por él y lo regresaba a casa. Dice, tú vas a ser pastor, ¿sabes? Hoy tiene una iglesia tremenda. Todos los hijos de ese hombre son pastores. Y es porque una mujer se levantó y le creyó a Dios. O sea, ¿qué estamos hablando sobre nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando a nuestra circunstancia? Y quiero decirte algo. Si tú dices no, olvídalo, porque Dios ya no hace nada. Hay un pastor en la iglesia, ajá, donde voy aquí en México. Le negaron su residencia, le negaron todo. ¿Y sabes qué hizo Dios? O sea, esto es un milagro. Y el pastor ahorita tiene 3 o 4 ciudadanías, y entre una de ellas la de Estados Unidos. Lo llevó a vivir a Inglaterra. En Inglaterra se hizo ciudadano de Inglaterra y después lo trajo a vivir a Estados Unidos y él pudo ser ciudadano porque no hizo su gestión como brasileño, que le negaron la residencia brasileña, sino como inglés. Entonces, imagínate, le dio toda la vuelta, así como hay cosas que no entendemos que Dios hace, pero quiero decirte algo, él decidió creerle a Dios. Y sabes una cosa, si nosotros no le creemos a Dios, nuestro límite somos nosotros mismos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Y bueno, híjole, ya se me fue el tiempo y yo creo que todavía no he terminado, ¿ok? Entonces, esto es reconocer. Y nosotros somos pecadores, claro que sí somos pecadores, pero somos salvos por gracia, por gracia. Jesús pagó todo, todos los pecados fueron puestos sobre Jesús. No tenemos por qué sentirnos los pobrecitos, ni mira de mí cómo sufro, y mira, no tengo para esto, no tengo para el otro. Cuida tus palabras, cuida lo que estás hablando, cuida lo que estamos creyendo. Hebreos 10:2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez, escucha, una sola vez y para siempre, y no habían desaparecido los sentimientos de culpa. Esto está escrito en Hebreos 10:2.
¿Ves cómo aquí los sentimientos de culpa persiguen? Ujú, perdón. Porque lo dice claramente. Él hizo un sacrificio una vez solamente y para siempre, y ese sacrificio fue suficiente. ¿Por qué los sentimientos de culpa no desaparecen? Porque nos estamos autocastigando. Necesitamos aprender a perdonarnos. ¿Sabes una cosa? Dile, Señor, extiende tu perdón, ayúdame a perdonar como tú perdonas. Y quiero contarte, yo antes le decía, y era una creencia que yo tenía. Y yo decía, no, pues es que, híjole, hay que perdonar 77 veces 7 y esto está cañón, ¿no? Y me metí ese versículo. Fíjate cómo hasta la mente engaña tanto, ¿no? Y yo decía, no, pues ya hasta los tengo formados. Yo de broma decía, no, pues ya hasta tengo formados todos los que voy a perdonar. ¿Sabes una cosa? Yo me di cuenta que por esa idea, cada día me pasaban cosas y cosas y cosas y cosas que iban generando que la gente me lastimara y cosas que estaban generando que yo tuviera que perdonar. Hasta que un momento cambié mi oración y dejé de decir eso, de que ya tenía todos formados a los que tenía que perdonar, y empecé a decir, ¿no? Señor, tu gracia, tu poder de perdonar, ese perdón que trae libertad está en mí. Y empiezo a perdonar fácil y sencillamente. ¿Y sabes una cosa? Ahora, ¡fum! He descubierto que la gente nos hace daño porque no sabemos quiénes somos. La gente nos daña porque no sabemos quiénes somos en Cristo. Nosotros somos el que le abrimos la puerta a que nos lastimen, a que nos hieran. Porque si nosotros tenemos una identidad sabiendo quiénes somos en Él, nadie nos va a poder lastimar. Ujú. Aquí hace referencia a lo que a la conciencia de pecado o a la culpa, lo que hablábamos, ¿no? De los sentimientos de culpa. Aquí hace referencia a la conciencia de pecado y la culpa que se carga constantemente por lo que se hizo mal. Es una culpa innecesaria. Es esforzarnos en creer que hemos pecado. Imagínate, es no ser castigados ni torturados por lo que fue. Esa tortura mental es la que nos está robando la paz. Y es reconocer que Jesús ya pagó todo esto, ¿sabes? El problema no es Él, es nosotros cómo estamos tomando, viendo la situación, es en la perspectiva en que nosotros lo estamos viendo. Ujú. Ok, Isaías 53, voy a apurarme un poquito, ya vamos a acabar, ¿eh? Isaías 53, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobió, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pues Él fue traspasado por nuestra rebelión y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Aquí está la respuesta. Hemos dejado los caminos de Dios. Esta es una profecía escrita en Isaías 53. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. O sea, en esta profecía dice claramente cómo él, y más bien cómo nosotros nos descarriamos, cómo nosotros nos salimos del real. Él nunca pecó, él nunca fue desobediente, no se rebeló ni mintió. Esto no fue algo, no fue por lo algo que él hizo, sino que fue Dios que atribuyó todo el pecado del mundo sobre Jesús. Él sufrió nuestro castigo. No es honrar a Dios que nosotros suframos. No es honrar a Dios que nosotros estemos pobres, que estemos distraídos, es otra cosa muy diferente.
Lo que realmente honra a Dios es cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Ujú. Y que nuestra vida dependa de Él. Eso realmente trae honra. Y así, fíjate lo que dice en Mateo 8:17. Así se cumple esta escritura, escrita en Isaías 53:4. Aquella noche le llevaron a Jesús a muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agotó. En otras palabras, ujú, en otras palabras, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que Él cargó con toda la enfermedad, Él cargó con todo el dolor, Él cargó con todo el sufrimiento. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a terminar con todo el mal. Pero nosotros somos los que muchas veces, así como esa oveja descarriada, ajá, nos estamos metiendo en cosas que no. Jesús expresa al Padre. Hechos 10:38. Y sabes que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder. Después, Jesús anduvo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué? ¿De dónde viene la opresión? La opresión viene de Satanás. Él vino. Aquí lo dice claramente, Hechos 10:38. Y sabes que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tienes tú y yo, y con poder. Después Jesús anduvo. ¿Qué anduvo? Haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Toda la opresión viene de Satanás. Y muchas veces, y esto quiero que quede como un punto claro, muchas veces nosotros le atribuimos a Dios lo que está pasando, lo que nos pasa. Y es el resultado, es la consecuencia de nuestras decisiones. El pecado ya no tiene parte en nuestra vida, pero nosotros, cuando nosotros nos metemos, ajá, en la desobediencia, en el desorden, o estamos abriendo puertas, ese pecado toma el poder porque Satanás prácticamente, ajá, al abrirle la puerta, tú le estás dando el derecho de para adentro. ¿Cómo se cierra la puerta? Pidiéndole perdón a Dios. Así de sencillo es. Se le pide perdón a Dios y la puerta se cierra. Pero hoy sí quisiera dejar en claro, todo esto, la ruina, todo esto, los dolores, todo este tipo de cosas, no provienen de Dios. Todo esto no proviene de Dios. Él vino a hacer el bien. No podemos decirle a Dios que por su culpa nosotros estamos viviendo esto, estamos viviendo lo otro. Necesitamos nosotros ser responsables, porque lo que tiene la consecuencia de lo que nosotros hacemos son nuestras decisiones, son nuestros actos y son nuestras creencias. Porque Él se dio y Él sufrió por ti y por mí. Ujú. Y Él vino a hacer cosas buenas. Los que nosotros estamos aprendiendo somos nosotros. Nosotros necesitamos aprender a vivir sobre lo que Él dijo. Yo de verdad, y yo te lo podría decir en pocas palabras, o sea, yo con esto he aprendido que el pecado no puede enseñorearse de mí. O sea, yo no puedo atribuir algo o abrir una puerta porque cuando yo la abro le estoy dando pie a que él entre. ¿Y cómo va a entrar? Con ruina, con enfermedad, híjole, con muchísimas cosas va a entrar. Entonces es importante que nosotros podamos comprender y podamos entender que, que Él hizo una obra perfecta, que en ese pago de pecados, el castigo ya no proviene de Dios. Así es de claro, gracias. El espíritu ya no proviene de Dios, perdón, el castigo.
ya no proviene de Dios como en el Antiguo Testamento. Vivimos bajo la gracia y nosotros necesitamos meternos bajo el favor de Dios, meternos bajo su palabra y sobre todo creerle. Yo te pido algo y de verdad, ahorita que es fin de año es una época perfecta para hacerlo. Yo no sé en qué área de tu vida estés fallando, pero busca versículos de economía, perdón, de finanzas, no sé qué es lo que quieres. No sé qué es lo que necesites, salud, no sé qué es lo que necesites. Escríbelos. Y sabes una cosa, Él se va a glorificar en eso, pero tienes que sembrarlos en tu corazón. En esa tierra fértil, recuerda, eres una tierra fértil. Si le estás sembrando estiércol, ¿qué vas a recibir, corazón? Si estás reservando, estás sembrando este desánimo, duda, es lo que estás recibiendo. Es necesario que nosotros seamos transformados con su palabra para poder transformar nuestra situación. No va a cambiar nuestra vida si nosotros no ponemos de nuestra parte. Es necesario que no, es que no tengo dinero, es que no esto, es que no el otro, es que no consigo trabajo. ¿Sabes una cosa? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Yo he visto a Dios de verdad. Yo llegué a este país y había ocasiones que no tenía, de verdad, no tenía ni para zapatos para mi hijo. Y Dios, ¿sabes qué cambié? Dios se ha empeñado. ¿Sabes qué? Me persigue su bendición. He tenido que cambiar mi modo de pensar para poder meterme bajo su gracia, para poderme meter bajo el rudimiento que Él, esa transformación, de, ¿sabes qué? De quitar toda la basura de no me lo merezco, no puedes, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, porque sabes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo soy un instrumento útil para ti. ¿Qué es lo que quieres? Él te lo puede dar, pero necesitas aceptarlo, necesitas verte como Él te ve, necesitas, ¿sabes qué? Ser transformado, en quitarnos toda esa basura con la que fuimos creados, esa basura con la que nosotros no podemos avanzar, porque no avanzamos por esa raíz que está en nuestro corazón. Y Él dijo que Él quita todo eso, necesitamos reconocerlo. ¿Y sabes qué estamos profetizando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estás hablando sobre tu esposo, sobre tu hijo, sobre nuestros hijos? Es importante, ¿por qué? Recuerda que somos tierras fértiles y el corazón no distingue si es de Dios o si es del diablo o si es satánico, si es bueno, si es malo, lo que le estás metiendo a tu corazón. Entonces es importante que si vas a meter algo que sea su palabra, y sabes que Señor, tus bendiciones me persiguen, yo soy cabeza y no soy cola, yo estoy arriba y no abajo, yo soy tu instrumento útil, Señor, tú mi todo, sabes que yo tengo ese versículo a todo lo que da, Señor, todo lo que hago, todo lo que mis manos hacen está bendecido, ¿sabes? Métete eso en la cabeza y vas a ver resultados diferentes. Tal vez tenga que pasar 1 año, 2 años, pero ¿sabes qué? Estás cambiando de semilla. Y esto es un principio bíblico. Esto es un principio bíblico. Y yo leo esto y veo esto y digo, Dios mío, o sea, Dios mío, o sea, para mí la crucifixión es algo que me mueve de verdad, es algo que digo, Dios mío, ¿cómo pudiste dar a tu hijo? O sea, muchos de aquí somos padres. Él dio a su hijo. ¿Tú lo harías? Claro que no, claro que no. Bueno, ya me pasé un poquito de tiempo, perdón. Vamos a orar como último y ya para terminar. Señor, te doy las gracias, Padre, porque sabemos, Señor, y haznos entender, así como decía Pablo, haznos entender, Señor, que nosotros somos esa tierra fértil, Padre, que nosotros somos esas vasijas de barro donde tu tesoro está en nosotros, Señor. Haznos ver, Señor, haznos entender que nosotros somos preciados para ti, Señor, que nosotros somos esas hechuras tuyas, Señor, creadas para buenas cosas. Tu palabra dice, Señor, que somos cabeza y que no somos cola. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que aderezas mesa delante de nuestros enemigos.
que el bien y la misericordia, Señor, nos van a perseguir todos los días de nuestra vida, que tú eres, Señor, el que prepara, Señor, una mesa para que nosotros, Señor, podamos, Señor, cenar contigo, Padre. Hoy te pido, Jesús, hoy te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú ayudándonos a la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita de nosotros, Señor, toda raíz, todo pensamiento, toda idea, toda creencia que sea contraria a tu verdad, que hoy nos tiene estancados, que hoy nos tiene, Señor, en el estado que no es conforme a tu verdad. Quita de nosotros, Señor, todo lo que no pertenece de ti. Trae a nuestra vida redención, trae a nuestra vida vida. Tú veniste, Señor, a deshacer las obras del enemigo. Y tú nos pides que nosotros seamos transformados en nuestra mente con tu palabra. Danos sed, Señor, y hambre de justicia. Necesitamos de tu agua viva, Señor. Danos esa sed para irte a buscar más, Señor. Para nosotros estudiar más de ti, Padre. Y para ser transformados, porque tu palabra dice que solamente será con el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque caminaste en esta tierra, porque tú pusiste un fin definitivo al pecado. Y el pecado no puede enseñorearse de nosotros. El pecado no puede castigarnos. El pecado no puede hacernos mal, porque nosotros fuimos redimidos de todo eso. Perdónanos si nosotros nos estamos metiendo en la autodestrucción, en la autoculpa. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor, por no amarnos, por no respetarnos a nosotros mismos. Trae a nosotros, Señor, esa convicción cuando nosotros estemos haciendo malas cosas. Redarguye nuestro corazón, Señor, redarguye nuestra vida. Hoy renunciamos, Señor, a toda carne, hoy renunciamos, Señor, a todo lo que nos tiene atados a este mundo y que no nos permite avanzar. Y te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú, Señor. Señor de nuestra vida, Señor de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Porque yo creo que tú veniste a quitar toda la maldad y a deshacer todas las obras del diablo en nuestra vida. Y hoy caminamos, Señor, en tu gracia. Hoy nos decidimos meternos en tu gracia, en tu favor, hablar la vida de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia y a nuestros hijos. Pero te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú recordándonos lo importante que son nuestras palabras. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Ay, perdón, es que, ay, a veces soy carnita, a veces soy carnita. Bueno, pues, permíteme un segundo, déjame